Estamos con Rocío Schiappa-Pietra porque la Biblioteca Nacional encara una transformación histórica. Con una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares ya comenzaron las obras de recondicionamiento que buscan modernizar el edificio, preservar el patrimonio y acercar el acervo a la ciudadanía. Así que para hablar sobre esto recibimos a la directora de la General de la Biblioteca Nacional. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Hola. Estaba complicado estacionar, ¿no? Ah, tremendo. No. Un señor me ayudó y le pidió el de adelante que corría el auto y pues Porque hay gente que aparte estaciona. quiero saludarlos, pero acá como que es más formal, no se puede. No. Hola. Somos informales, pero si No, se puede. Pasa que que ahora vamos a tener que estar al trote, así que Corremos. todo lo que quieras decir. No, mentira. ¿Querés comenzar? Hola, Ro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Querido. Bien. Lo primero, yo estuve en la presentación el otro día en la conferencia de prensa que se hizo en el marco del Día Nacional del Libro. Además, digamos, tiene el cumpleaños 210 de la biblioteca, etcétera, de la Fundación de la Biblioteca. Lo primero que no te lo preguntaron en la conferencia y yo quería preguntar es, en principio, después nos metemos en algunos detalles que ya están circulando y que hay debate alrededor de eso, el para qué generar una transformación o para qué hacer este proyecto de modificación de la Biblioteca Nacional en un marco que sabemos de coyunturas complejas, de restricciones por un lado, en términos más económicos, de cambios más drásticos en términos tecnológicos, y de repente vos decís, bueno, vamos a invertir y hacer un gran proyecto de renovación o de transformación de la Biblioteca Nacional. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, los para qué, yo creo que ustedes los venían compartiendo anteriormente, algo venía como escuchando. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que una de las miradas que tenemos que tener con este proyecto particularmente tiene que ver con la coyuntura no solamente de Uruguay, sino mundial, ¿no? Las bibliotecas se han transformado a nivel mundial en refugios, no solamente en refugios sociales, sino en refugios de la información, en tiempos de fragmentación de la información y del consumo casi loco que tenemos de cultural fragmentado, donde leemos de manera breve, cortita, con muchas dificultades en términos de comprensión lectora, y no me voy a meter en ese tema porque ahí puedo hablar horas. Entonces, las bibliotecas se han transformado en refugios sociales, en refugios climáticos en muchos lugares, ¿sí? Y también en refugios de la información, en tiempos de desinformación, ¿no? Entonces, nosotros en esta transformación nos proponemos, obviamente, tocar lo que tiene que ver con la dimensión patrimonial, que es uno de los focos de la Biblioteca Nacional, porque es la única Biblioteca Nacional y es la que preserva todo el patrimonio, pero sí nos proponemos transformar este lugar en una biblioteca pública, en un lugar donde uno pueda ir, se pueda tomar un café, pueda tener acceso a la mano a literatura y a libros y a información, donde pueda haber talleres sobre educación mediática informacional, ¿por qué no? Donde podamos discutir sobre ciertos temas, donde esté la prensa, ¿no? Porque yo creo que hay cierta población que tiene naturalizado el consumo de prensa, pero hay mucha gente que no lee prensa, que no lee. Nosotros vemos cada vez más que lo que se publica es cada vez más breve, ¿no? La gente naturalmente lee titulares, y las bibliotecas, y hay muchos ejemplos en el mundo, la biblioteca británica, la British Library es de punta en estos temas, trabajan en estos aspectos. Y Uruguay es un país que apuesta en esto en un mundo donde democráticamente estamos bastante debilitados. Ayer digo esto y me callo, pero No. ¿Viste esto? Pero ayer me tocó ir a un diálogo en la OEA, que era sobre cultura y democracia. Bueno, y siempre uno, cuando me puse a pensar qué podía decir, uno siempre tiene como como tentado caer en lo naif, la cultura, la democracia, obvio que se relacionan, ¿no? En caer en discursos un poco románticos, pero realmente en el mundo que vivimos, los procesos complejos de pensamiento humano, ¿sí? Toman un rol preponderante, ¿no? Y el consumo responsable y muchas otras cosas, parece que estoy hablando de drogas, pero no. De libro. No, el consumo de contenido online irresponsable es tremendo. Y también yo creo que es muy importante porque algo que estoy viendo mucho y me preocupa es que empiezan no solo medios de prensa, sino páginas web enteras se empiezan a borrar, como que están borrando internet y están borrando un poco nuestra historia. Están, como que estaría haciendo falta una especie de arqueología digital, y esto que decías que van a guardar la prensa, como que van a tener también
esos registros como una cosa de guardado de lo que queda, como preservación de historia? Sí, hoy la Biblioteca Nacional tiene como por mandato, por la ley de depósito legal, ¿sí? Guardar lo que se imprime en papel. Nosotros nos estamos proponiendo en la dimensión patrimonial empezar a guardar algo así como un Internet Archive, ¿no? Sí, eso, Archive lo están queriendo borrar. Claro, de Uruguay y que tenga que ver con guardar todo lo que tiene que ver con el patrimonio digital, ¿sí? Hay algunos países de punta en estos temas, sobre todo los países que tienen lenguas que son propensas a perderse, ¿no? Que son únicas en un lugar donde no colindan con otros países que tengan su misma lengua. Y sí, nos proponemos eso porque es realmente eso, se está borrando, hay un montón de información que solamente está digital y que hoy no la tenemos, y hay muchas cosas que pasan por el mundo digital. Entonces, básicamente la Biblioteca Nacional tiene como misión preservar, guardar la historia nacional, no solamente la que se publica en papel hoy en día, sino también. Eso nos trae otros desafíos, que es la preservación del material digital. Nosotros estamos dialogando con distintos actores para ver cómo hacemos esa preservación de esos datos y si eso tiene que pasar o no dentro de la biblioteca, y esa es una discusión larga que estamos teniendo con la ATU, con Antel, con distintos otros. Bueno, algo también que le llamó mucho la atención a la gente es el número entre 20 y 30 millones que se destinarían para esto en un momento donde nos están machacando, no hay plata, estamos muy ajustados. ¿Cómo defenderías este presupuesto? Sí. ¿Cómo se defendería? Y también hoy sale publicado un artículo a la mañana en El Observador, precisamente, donde dice que desde Presidencia dicen no hay asignado presupuesto, por lo menos en principio por este quinquenio, para esos 30 millones, con lo cual ahí hay que como aclarar también cómo se va a financiar. Bien. A ver, impresionante porque yo lo hablo mucho con Gabriel Calderón a este tema, y Gabriel me lo dijo desde el momento cero. Cuando salgamos a decir el proyecto que tenemos entre manos, lo primero que van a decir es que es mucho para la cultura, ¿no? Y que con esto se podrían estar haciendo otras cosas. Y nosotros somos como muy comprensivos del momento que vive el país, y por eso nuestro proyecto tiene, que creo que eso no se entendió mucho en la conferencia, tiene una estructura de diseño y una planificación modular. La OPP entra a trabajar a este proyecto desde el comienzo. Lo primero que yo hice cuando entré, después post-cierre, fue hacer un acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Eso lo dijo Arim en la conferencia de prensa. Y bueno, y nuestro proyecto tiene un diseño modular, entonces la inversión también es modulable en ese sentido. Es real, y lo dijo ayer el ministro de Economía en conferencia de prensa, que este proyecto en términos de cultura es prioritario, particularmente para el presidente, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo lo defendería? Yo creo que en tiempos de desinformación, donde Uruguay tiene que apostar al conocimiento, donde está matrizando, ¿no? Y reconvirtiendo su matriz industrial y revisando las formas de acceder y construir conocimiento, este es un proyecto muy relevante. Sí, muy relevante, porque nuestro objetivo no solamente es impactar en la Biblioteca Nacional, que es una, sino también empezar a trabajar en todo el territorio. Nosotros tenemos más de 110 bibliotecas públicas en el interior del país, y si contamos las bibliotecas populares, las bibliotecas educativas y las bibliotecas públicas, son más de 660. Hay más bibliotecas que teatros, hay más bibliotecas que museos, ¿no? La permeabilidad territorial que te ofrecen las bibliotecas es muy amplia. Entonces, si lo tengo que defender, lo defiendo por ahí. Es real que nuestra postura es de mucha conciencia en ese sentido, y por eso nuestro despliegue estratégico es modular, ¿sí? Y es verdad que empezamos una primera etapa que incluye estas 3 dimensiones, que implica una inversión de 6 millones, que ya empezó, que ustedes pueden ver que las obras están arrancando en la biblioteca. Hay un cartel precioso que puso el MTOP. Y bueno, y así iremos trabajando en diálogo con todos los actores políticos. Y bueno, y que la realidad es que se vienen 3 años de mucho trabajo. No ganamos nada todavía, la biblioteca está igual hace 2 meses. Se vienen años de mucho trabajo, de mucha discusión y de muchos problemas. Proyectos grandes, problemas grandes, y seguramente nos encontraremos por más de estas
con más de estas preguntas difíciles para responder. En relación a eso, vos decís recién, en 2 meses todavía está igual, o sea, todavía no ganamos nada, etcétera. Además, hace un año la conferencia fue completamente diferente a la que se anunció ahora, con un proyecto muy desafiante, ambicioso y demás. Era una conferencia de cierre, digamos, de cierre la Biblioteca Nacional porque hay riesgo de edilicio, hay riesgo de pérdida de patrimonio, hay un montón de problemas. ¿Cómo está ahora la biblioteca más allá del proyecto y lo que va a venir? Bien. Está mejor. ¿Y está abierta o está cerrada? Está abierta, está abierta. Vos fuiste, así que sí. sabés que está abierta. Está mejor. El año pasado, a partir del 26 de mayo, empezamos a hacer trabajos en distintas dimensiones, ¿no? Trabajamos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hacer un escaneo absoluto del edificio y sumamos a la Facultad de Ingeniería con el Instituto de Estructura y Transporte para ver el estado, sobre todo de las construcciones bien basales que sostienen el peso de una estructura arquitectónica que sostiene papel, mucho papel, ¿no? Y tiene más de 16 depósitos. Lo segundo que hicimos, y a ese equipo también sumamos a bomberos, ¿sí? Porque toda esta planificación implica también la liberación de salida de emergencias. Liberamos salidas de emergencias, articulamos con otros actores como la Dirección Nacional de Educación para poder reabrir la sala infantil. Hoy tenemos registrados 1000 niños por mes, niños y niñas que vienen a la biblioteca, no solamente a venir a la sala a leer, sino a tener experiencias con el material, a hacer talleres, a pensar esto de la información. Los gurises vienen y nos dejan mensajes, armamos una radio chiquita en la sala infantil y nos dejan mensajes a partir de lo que leen, ¿no? Trabajamos mucho lo que tiene que ver con el pensamiento crítico en ese sentido. Empezamos a recibir primera infancia hace algunos días. Tenemos talleres que los da el Centro de Documentación Musical de música para niños más pequeños. Entonces, se reabrió la sala Artigas, está mejor porque duplicamos la cantidad de bibliotecólogos que están en atención al público. Tenemos gestores culturales que reciben a las personas y dan visitas guiadas, espontáneas, sobre todo a la gente que llega en el ómnibus que recorre Montevideo, ¿no? Que vienen muchos turistas y llegan a la Biblioteca Nacional, como en cualquier parte del mundo se llega a la Biblioteca Nacional. Y bueno, y tenemos un equipo precioso que está trabajando en las condiciones que implica trabajar en el ámbito político, ¿no? Nada de romantizar. Ahora, Rocío, sé que dijiste no me quiero meter ahí, pero yo sí quiero que te metas ahí. Del tema de la comprensión lectora erosionada, me imagino. Sí, a ver, mi formación de base yo soy psicopedagoga, ¿no? Entonces, parte de lo que a mí me mueve de meterme en este proyecto tiene que ver con desarrollo, que las personas tengan igual acceso a experiencias robustas de aprendizaje. Y las infraestructuras del aprendizaje no son solo los centros educativos. También podemos diseñar una ciudad que aprende, ¿no? Una ciudad que aprende tiene buenos parques, ¿no? Una ciudad que aprende tiene buenas bibliotecas y desarrolla lindas experiencias para sus ciudadanos para que puedan ir a encontrarse con la información y tener espacios de conocimiento. ¿Cuántos que estamos acá vamos a talleres de literatura, talleres de lectura, ¿no? Sí. Bueno, Brian daba un taller de escritura. No sé si somos el... ¿Por qué desarrollan esos espacios? ¿Por qué van ustedes a esos lugares? ¿Por qué habitan el mundo de la literatura? Cuéntenme ustedes. Esto de invertir los roles del entrevistado-entrevistador... A mí no me molesta. Hay gente que no le... la entrevistadora soy yo. No, y bueno, no sé... está interpelando negativamente. Sí, o sea, pasa eso. Sí, ¿vos sabés por qué es la cúpula de hierro? No. Basta, es cosa siempre lo mismo. Yo lo habito por placer, por curiosidad, por expandir horizontes cognitivos. ¿Vos, Brian, tengo que responder, ya estaba respondiendo, me puedo sumar. No, ¿por qué doy talleres? Sí. Para mí son un lugar, para mí es un refugio. Es un lugar de encuentro, de refugio, de colectivizar algunas ideas, algunas emociones, algunas sensibilidades y también, y sobre todo, ejercitar una práctica, porque en este caso era manual, específicamente escritura manual, de salir un poco del universo, digamos, virtual, que a veces hace, incluso en la escritura, hace que perdamos de vista que el ejercicio humano también es un ejercicio físico.
concreto, manual, y de la cabeza y el razonamiento a lo físico también hay una conexión. Sí, a ver, las prácticas de conocimiento en los últimos años se multiplicaron, se diversificaron muchísimo, ¿no? El libro es una tecnología de las más potentes. Yo siempre digo que nosotros en el archivo literario tenemos floppy disk, tenemos disquetes, tenemos ceibalitas, ¿no? Y lo que todavía podemos seguir abriendo y ver qué hay adentro son los libros, ¿no? Entonces, es una tecnología muy potente, pero no es la única. Entonces, nosotros, de alguna manera, mi ambición o mi desafío o mi misión con este proyecto tiene que ver con desplegar espacios donde las personas puedan acceder a pensar y aprender a pensar mejor, a vincularse con el conocimiento de otra manera. Y lo que sí sabemos es que no solamente se aprende interactuando con un libro o con un objeto, como pasa hoy muchas veces, ¿no? Que uno le pregunta a una IA hasta qué pensar, cómo pensar, sino que en el encuentro con otros, en el diálogo con otros, en la incomodidad con el otro, ¿no? Lo que el otro me ofrece que no me resulta ni lindo, ni cómodo, ni confortable. Y bueno, un poco el diseño de esos espacios a mí me desvela. Y sobre todo me desvela, y acá me pongo medio enfática porque soy... es la cuestión del acceso, ¿no? Yo trabajé durante mucho tiempo en contextos muy vulnerados, donde los gurises a veces eran los primeros lectores de su familia, ¿no? Y mi trabajo era pensar y diseñar esas intervenciones que hacían que ese cerebro, como dice Brian, se articulara de tal manera que esas personas aprendieran a leer. Trabajé con personas con 40 años que empezaban a leer, ¿no? Y sé lo que y sé el impacto que eso tiene a nivel de la construcción del pensamiento. Entonces, esto asociado a las democracias, al debilitamiento institucional, es muy importante porque, no sé, hace poco leí un artículo de Economist que relacionaba la cantidad de libros que leían los políticos en el mundo por día y la complejidad de los discursos que escuchamos y cómo lo percibimos nosotros. Y yo creo que las buenas preguntas las hacen los buenos lectores, ¿no? Las hacen las personas que piensan mucho. No necesariamente bien, pero mucho. Pero mucho. Yo creo que es imposible medir cuánto lee un político, no hay manera que te digan la verdad. En plena campaña les preguntan qué están leyendo y siempre están leyendo algo re complejo. Dale, ¿qué vas a...? Pero bueno, pero muy interesante. Bueno, pero después yo, de los- hace unos años... Sí, la construcción del discurso a partir de la lectura, después de los audios de Milei ya sabemos lo que... No voy a decir nada. La risa Vivi Zambat que sale. Es que iba a empezar y dije, no voy a arruinar esta entrevista. No arruinamos la entrevista, siga. Por favor, no pongan esos audios, yo no tengo... No es el momento. Le- No tenés los le auriculares. No apuntamos. están sonando, no te preocupes. Seguí. no sé qué iba a decir, pero... Que hace unos años estabas diciendo... No me acuerdo. Sí, que hace unos años, trabajando en un proyecto en el que me tocaba interlocutar con políticos y bueno, por un tema de consultoría, de trabajo, les preguntaba qué leían. Y cuando me decepcionaba mucho, lo primero que me Hábitos decían atómicos. era, me decían un bestseller, tipo Padre rico, padre Harari. pobre. Todos dicen Harari siempre. Me decepcionaba mucho, no por Harari, porque también lo he leído, sino porque contame otra cosa, quería impresionarme. Todos durante la campaña están leyendo a Harari. O a Vargas Llosa. O a Vargas Llosa también se nombraba. Bueno, ya pasó un poco de moda, pero se lo nombraba mucho también. En una época todos estaban leyendo a Vargas Llosa. Una pregunta más con relación al proyecto en particular, porque no soy fan ni adepto a la política de los render y a presentar siempre con grandes render como proyectos. No hacemos periodismo pero es cierto que esta presentación careció un poco de renders. O sea, así como no nos gustan los muchos renders, tampoco dame algo. Dame Brian, algo. pero vos Lo que quiero te gusta decir es- leer libros con fotos. No, pero pará, Imagínate. voy a explicar a qué me refiero. Cuando se habla de la transformación de la Biblioteca Nacional del Futuro, hay algunos elementos que son mucho más de dispositivos que no tienen que ver necesariamente con un cambio estructural o edilicio, pero hay otros que sí. Y incluso se habla de la apertura de una puerta diferente hacia el callejón de Frugón. Y digamos, hay elementos que aparecen que está bueno, no te digo imaginárselos porque bueno, ya está, no está el render, no hay render, pero Descríbanlo bien. ¿qué cosas van a pasar en términos edilicios? Además de, obviamente, mejorar los depósitos y que todo funcione bien y que no entre agua. ¿Llegaste a ver el plano animado que pusimos en la pantalla o llegaste tarde? Yo no sé si te estás haciendo bromas a vos misma o si me lo estás diciendo en serio. ¿En serio? ¿Pusimos un plano animado? Sí, lo vi, que Gabriel Calderón habló de ese plano y dijo que la pantalla que tenían era esa, era una pantalla chiquita. Y bueno, es lo que tenemos ahora. Pero sí hay un plano animado de la biblioteca que muestra como cada una de las etapas que nos proponemos.
La pregunta de Brian era sobre qué íbamos a hacer ¿Qué transformaciones? arquitectónicamente. Sí. Cuando yo llegué a la puerta, a la fachada, además de que es un edificio patrimonial que hay que conservar, etcétera y demás, ¿qué me voy a encontrar de diferente en el futuro? ¿Va a haber puertas de vidrio? ¿Va a ser todo distinto? ¿Se va a ver para adentro? Porque yo sé que hay una intención también de que la biblioteca tenga puertas y sea mirada desde afuera, etcétera. Ahí empieza como toda una negociación con patrimonio, ¿no? Con patrimonio, porque no solamente guardamos patrimonio histórico, sino que el edificio es patrimonial. Entonces, las dimensiones de la transformación en esta primera etapa son las siguientes. Vamos a trabajar la fachada porque está muy debilitada la estructura, entonces eso ya se empezó a trabajar con las obras que están ahí en la fachada, y el objetivo es abrir una puerta por Frugoni. Para eso estamos trabajando con la Intendencia, que está haciendo espacios públicos de la Intendencia, que está haciendo una intervención en Frugoni para hacer un callejón bien amigable, donde la gente lo habite desde otro lugar, y pensando como una intervención bien urbanística. Y nuestro objetivo es abrir una puerta por ahí, ¿sí? Diversificar ese ingreso, porque en esas dos salas, en las que una estaba el otro día en la conferencia de prensa y toda la otra parte que implica el acceso al material, tener espacios donde compartir, donde que haya una tienda, que haya una cafetería, que haya espacios de libros a la mano, ¿no? Bien de biblioteca pública, donde uno va y no necesariamente tiene que pedir el libro, sino que directamente lo puede agarrar. Que haya algunos laboratorios, pensamos algunos laboratorios para la cuestión del acervo. Esa es como esa parte respecto de Frugoni. Después vamos a trabajar sobre los depósitos en la primera fase, el depósito -1 y -2, que es donde está la prensa. Donde está la prensa de 210 años, y son depósitos que precisan refaccionarse, no solamente porque tienen ciertos hundimientos en el suelo, sino porque tenemos que mejorar la climatización y porque nos estamos quedando sin espacio para guardar prensa. No se terminó la historia a pesar de lo que creía Fukuyama. Ya se arrepintió, el otro día le hicieron una nota. Siempre lo joden con eso. Entonces, uno de los objetivos es eso, refaccionar esos depósitos. Esos depósitos precisan climatización especializada, además precisan espacios donde las personas puedan trabajar en restauración, porque realmente hay materiales que se trabajan in situ, ¿sí? Y bueno, y precisan una mejor organización, porque nosotros no tenemos un stock unificado. Hoy en día la biblioteca tiene distintos stocks para sus distintas salas, entonces no sabemos cuál es el N, no sabemos cuál es el total, digamos, de los materiales que tenemos adentro. Y parte de lo que estamos haciendo es eso, es como trabajar en esos depósitos, ajustar el catálogo, y el otro aspecto es que estamos abriendo un fondo para las bibliotecas públicas del interior del país para que se puedan postular para infraestructuras. Entonces va a haber en la primera fase una transformación en 18 de julio y en el interior del país, con foco en digitalización y mejoramiento de los depósitos. Muy bien. Rocío, se nos acabó el tiempo. Otro día hablamos mucho más de esto, de libros, de lectura, de si hay esperanza para esto o no. Muchas gracias.